consumidores libres, sobre todo porque son tiempos donde los precios internacionales están empujando, por ejemplo, los precios internacionales en los alimentos están empujando la inflación, y pasa aquí también en nuestro país. Y recién se daba por ahí un poco el debate en el aire de la radio con distintos actores que tienen que ver con la cadena de comercialización, con respecto al tema de los precios cuidados en la carne. ¿Llegan al interior profundo? ¿Llegan al interior aquí a la provincia de Buenos Aires, por ejemplo? ¿No llegan? ¿Solo quedan en Capital y el Gran Buenos Aires? ¿Esto realmente sirve para poder paliar un poco la situación tremenda de inflación que tenemos en la Argentina? Y otro punto importante, se vienen las clases, ¿no? ¿Qué pasa con la canasta de elementos básicos, al menos para que los niños puedan volver a estudiar? Temas que vamos a analizar con Héctor Polino, que nos atiende amablemente aquí a través de AM1210. Héctor, ¿cómo le va? Buen día. Julio lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día, muy bien, gracias. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Gracias por atendernos, muy amable como siempre. Es un gusto. Bueno, Héctor, ¿qué visión tiene de todo esto que un poco comentaba a modo de introducción? La Argentina, desde hace muchos años, tiene un proceso inflacionario preocupante, a punto tal que ocupa el tercer lugar en el mundo por el porcentaje de inflación anual que tiene, solamente superado por 2 países. Uh-huh. Algo venimos haciendo muy mal, claro, desde hace bastante tiempo, no es desde ahora. De modo que las causas de la inflación en la Argentina es multicausal, hay muchas razones. Hay ya instalada una cultura inflacionaria. Claro. Se aumentan los precios por las dudas. Se ha pasado prácticamente toda la economía del país, lo que es un verdadero desatino, uh-huh, porque en todo caso la variación del tipo de cambio tendría que incidir en el precio de aquellos productos que son importados, claro, o de aquellos productos de fabricación o producción nacional que tienen algún componente importado, y en la medida que ese componente importado incide en la estructura de costos, pero no dolarizar luego el 100% del precio final del producto. Uh-huh. Además, el importador toma el dólar al valor oficial, claro, y muchas veces pretende colocar el producto en el mercado interno al valor del dólar paralelo, con lo cual obtiene una ganancia extra muy importante. Uh-huh. Y por último, en la Argentina no se cumplen muchas de las leyes que aprobó el Congreso Nacional y que protegen los derechos más elementales de los consumidores. En consecuencia, los grandes grupos económicos hacen y deshacen a su antojo con total impunidad. Por ejemplo, sí, en el país 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. ¿Cómo es posible que nunca hayamos podido poner en funcionamiento una ley antimonopolio? Yo, cuando fui diputado nacional, uh-huh, fui el coautor de una ley nacional de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Sí. Esa ley creaba un tribunal nacional. Nunca se designaron los miembros integrantes de ese tribunal por el Poder Ejecutivo Nacional. Luego la ley se la derogó, después de 8 años, y en el mes de mayo del año 2018, el Congreso Nacional volvió a aprobar una nueva ley sobre la base de iniciativas presentadas por diputadas y diputados del oficialismo y de la oposición de entonces, y esa ley crea también un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Claro. Pero pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020, todo el 2021, y no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal.
Qué bárbaro. ¿Te das cuenta Sí. por Sí. qué tenemos la inflación que tenemos en la Argentina? Claro. Hace más de 7 años, el Congreso aprobó una ley que se denomina Observatorio de Precios. Sí. Esa ley crea, o permite, mejor dicho, al Poder Ejecutivo Nacional de turno, individualizar en qué eslabón de la cadena se produce un aumento indebido de precios de cada producto. Claro. De modo tal que luego el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Hoy, como la ley no se la puso nunca en funcionamiento, no sabemos cada producto en particular en qué eslabón de la cadena han aumentado abusivamente los precios. Claro. ¿Es el fabricante? ¿Es el productor? ¿Es el mayorista? ¿Es el intermediario? ¿Es el minorista? No lo sabemos. Bien. Lo que sí sabemos que cuando vamos al supermercado o al comercio barrial, ha aumentado el precio con respecto a 24 horas del día anterior. Claro. Claro. Bueno, eso pasa... Y podría sí, continuar sí. enumerando otras leyes. Te voy a dar un caso paradigmático, A ver. que es revelador de la desidia que existe en el cumplimiento de las normas legales vigentes. Sí. Y se trata ahora de la Constitución Nacional. Ajá. La reforma de la Constitución Nacional del año 1994 Sí. creó la figura del defensor del pueblo de la nación, Sí. dotado de amplísimas facultades para defender a los usuarios de distintos bienes y servicios, para defender a los usuarios de los servicios públicos. ¿Vos podés creer que desde hace más de 12 años, reitero, no 12 meses, 12 años que está vacante el cargo de defensor del pueblo de la nación? En la ciudad de Buenos Aires tenemos el edificio, está la infraestructura, está el personal que lógicamente con todo el derecho del mundo todos los meses cobra el sueldo, y el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional, no ha designado a uno de los numerosos candidatos y candidatas propuestos hace más de 12 años por distintos partidos políticos, diversas organizaciones sociales, etcétera. Claro. Ese es el problema por el cual en la Argentina tenemos este proceso inflacionario que es casi inédito en el mundo. Reitero lo que dije al comienzo, solamente 2 países en el mundo tienen un mayor porcentaje de inflación anual que la Argentina. Qué bárbaro. O sea que el Estado tiene herramientas, no las está utilizando, legales, y eso también ayuda en una situación terrible o paradigmática, como usted marcaba recién. Incluso cuando usted decía, me quedé pensando y lo llevo para el tema de la carne, que usted marcaba, no se sabe dónde está el problema en la cadena ahí, qué es lo que genera ese precio, ¿no? Exactamente. Y el problema de la carne está en que hay que desacoplar los precios del mercado interno del mercado internacional. No puede ser que en la República Argentina se quiera cobrar el kilo de asado o de lomo o de cualquier otro corte de carne vacuna a los mismos valores como si el consumidor estuviera en Alemania, en Estados Unidos de Norteamérica, en los Países Bajos o en Rusia. Claro. Porque el consumidor argentino no percibe su salario en dólares. Entonces hay que desacoplar los precios del mercado interno del mercado internacional. El gobierno actual tomó algunas medidas tendientes a lograr ese objetivo, pero son medidas parciales y además, como fallan los controles, los precios de la carne vacuna, si bien no están aumentando en la misma proporción que aumentaron un tiempo atrás,
pero aumentos siguen habiendo todos los meses. Claro. Ahora, puso en funcionamiento 7 cortes de carne vacuna con precios de referencia que se pueden adquirir en los negocios que corresponden a las grandes supermercados, Sí. no en las carnicerías barriales. Claro. Los consumidores podrán comprar en más de 1000 bocas de expendio que incluyen las grandes cadenas de supermercados. Y ahí podrá comprar la tira de asado a 699 pesos, el vacío a 749, el matambre a 779, la falda a 449, la tapa de asado 639, la nalga 799 y la paleta a 649 pesos. Pero reitero, solamente en la boca de expendio de las cadenas de frigoríficos exportadores y en el mercado central de Buenos Aires. Pero estos cortes a estos precios no se encuentran en las carnicerías de barrio. Totalmente, Héctor, es así. Le agradezco como siempre este análisis, ha sido muy amable con nosotros, un abrazo grande. Que sigas muy bien, hasta Adiós. pronto. Héctor Polín. Hasta Adiós. pronto. Héctor Polín.